Bueno, para la siguiente sesión vamos a contar con alguien que tiene más de 25 años de experiencia en el sector de la energía y protección civil. Es un referente para el diseño y actualización y revisión de muchos de los planes de emergencia locales de Canarias, miembro de la Cátedra de Reducción de Riesgos, Ciudad Resiliente de la Universidad de La Laguna, y actual técnico de protección civil del Ayuntamiento de Candelaria. Rubén Fernández nos va a hablar sobre competencias claves del personal público. Entonces, vamos a recibirle con un aplauso y... Buenos días a todos. Veo, no sé si me alegra o no, pero veo que la gran mayoría de los que están aquí presentes, que no me suenan prácticamente las caras, no pertenecen a los habituales grupos de emergencia y seguridad que participan de las situaciones de emergencia en Canarias o a nivel insular o municipal. Bueno, yo venía a hablarles un poco de que sepan cómo se organiza el sistema estructuralmente en cuanto a los recursos humanos. Hay unas referencias en cuanto a estructuras organizativas donde participamos no solo los servicios de emergencia, técnicos de protección civil y demás, sino además donde participan otras personas, o bien que forman parte de la propia administración pública, que son o bien trabajadores públicos en general, funcionarios, laborales, da igual, o bien participan y pertenecen a empresas públicas, colegios oficiales y demás, que a día de hoy son una parte también fundamental a la hora de resolver y dar respuesta a las situaciones de emergencia. Voy a intentar centrarme en eso, en que ustedes conozcan eso. Ahora Francisco, que yo le hubiese dado media horita más porque la verdad que ha sido una charla súper interesante. Ahora sé de dónde salía todo lo que nosotros comprábamos a diestro y siniestro durante la erupción del volcán de Tajo Gaite, que no parábamos de pedir y aparecían cosas. Pues bueno, ya conozco un poco cómo era ese trámite administrativo. Pero bueno, es una referencia de que existe personal en la administración que no tiene que estar ligado expresamente a la respuesta operativa, pero que sí son parte fundamental para poder resolver una emergencia. Durante la emergencia y después una parte muy importante que ahora se trabaja mucho, que es la recuperación, ¿no? Lo que ocurre después de una situación de emergencia, sobre todo al nivel al que se están materializando las emergencias hoy en Canarias. Los grandes incendios forestales, bueno, tenemos esta crisis, podríamos llamarlo crisis entre comillas, de la situación volcanológica que tenemos ahora en Tenerife, la que tuvimos en La Palma, que todavía está sin terminar de resolver, ¿no? Y que todavía sigue su evolución. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que, muy básicamente, de los objetivos fundamentales del sistema. Ayer creo que tuvieron una charlita del subdirector de emergencias del Gobierno de Canarias, de Carlos Esquivel, que seguramente les habló de la estrategia un poco a nivel autonómico en lo que se está trabajando. Ahora estamos en un periodo de cambio de todo, de marco normativo, de una nueva ley del sistema público, de la creación de una agencia autonómica, y bueno, y eso nos está llevando a que todos los planes de protección civil en Canarias tienen que sufrir modificaciones o adaptaciones, y de luego todos se tienen que revisar. Les voy a hablar también un poco de la estructura organizativa para que vean qué contiene organizativamente, cómo se organiza un plan de protección civil, y después hablarles un poco del papel de los trabajadores públicos, ¿no? Les voy a sacar mención a algunos habituales dentro del sistema de la respuesta, tanto antes como durante como después. Los servicios municipales principalmente, que son las administraciones locales las que dan esa primera respuesta. ¿Qué ocurre con los servicios jurídicos? ¿Qué necesitamos de ellos? Los servicios sociales, etcétera, ¿no? Porque al final todos son partícipes. Todos vemos en la tele al bombero, al policía o al personal de protección civil o Cruz Roja, pero realmente detrás tiene que haber muchas más cosas, ¿no? Y es más, yo creo que la tendencia está siendo esa, ¿no? Cada vez más vemos cómo se adoptan medidas de las administraciones que tienen que ver con la preparación frente al riesgo. Bueno, cuando hablamos del sistema público de protección civil, podíamos hablar de 4 líneas estratégicas fundamentales, donde ellos engloban, o donde el sistema engloba, pues todo lo que tiene que ver con sus objetivos fundamentales, ¿no? Cuando hablamos de mitigación, como les dice ahí, estamos hablando de análisis de riesgo, estamos hablando de planificación, de aplicación de medidas correctoras y estamos hablando de mecanismos de alerta temprana. ¿Saben lo que son esos mecanismos de alerta temprana? Pues son esos mecanismos
científicos y técnicos que nos permiten adelantarnos, ¿no? Y adoptar medidas preventivas o preparatorias. Todo el sistema de avisos y alertas que se emiten desde la Dirección General cada vez que, por ejemplo, tenemos un fenómeno meteorológico adverso, es un mecanismo de alerta temprana hacia la población. Y eso viene precedido porque hay unos técnicos, unos funcionarios de la Agencia Estatal de Meteorología, o bien porque hay unos funcionarios del IGN o de Involcán que analizan el riesgo y ponen en preaviso a las autoridades de protección civil para que puedan adoptar medidas. Después tenemos como otra línea estrategia que tiene que ver con la preparación, con las labores de prevención y de preparación principalmente dirigida hacia la población y la preparación de los propios intervinientes y servicios de emergencia. Después la respuesta, que es lo que habitualmente vemos, de acuerdo, lo que nosotros percibimos es la respuesta de los servicios de emergencia. Pero como les decía antes, esto viene precedido, o debería venir precedido por un trabajo previo de todos los trabajadores públicos, de la gran mayoría de los trabajadores públicos de la administración. Ya verán que de alguna u otra manera, donde ustedes desarrollen su trabajo, van a tener en algún momento relación con lo que está ocurriendo, ¿no? Y sobre todo cuando se materializan situaciones de riesgo importantes. Y después la recuperación. Les decía antes, La Palma continúa con su recuperación de la erupción volcánica. Aquí pues tenemos a Fran Ferraz, que además es un médico de La Palma y que ha participado de todas las emergencias y sabe cómo se mueve esto o cómo se está moviendo allí. La recuperación de los servicios básicos y esenciales, que no siempre es sencillo. Voy a hablar mucho de La Palma porque yo creo que La Palma fue o ha sido un antes y un después en la gestión de una gran emergencia, ¿no? Y de hecho creo que La Palma fue la experiencia previa a que hoy por hoy en Tenerife se estén tratando las cosas de la manera que se están tratando y de que otras emergencias como el gran incendio que tuvimos en 2023 en Tenerife también se trataran de otra manera, ¿no? Bueno, el Sistema Nacional de Protección Civil, para su organización y respuesta, se divide o se organiza a través de planes de protección civil, que se llama. Como tienen ustedes ahí en la diapo, los planes de protección civil se dividen en función de si son territoriales o no, básicos, planes especiales, y todos vienen enmarcados dentro de una especie de planes directores o de directrices básicas que marcan hacia dónde tenemos que elaborar esos planes. Estos planes territoriales o planes especiales, ahora les repaso rápidamente, buscan sobre todo una respuesta coordinada ante una evaluación de riesgos que se hace y se quedan un poco ahí, ¿no? Pero hay una parte del sistema y de la ley del Sistema Público de Protección Civil que hoy por hoy nos dice, oiga, está muy bien, tenemos estos planes de respuesta ante situaciones de riesgo, pero usted tiene que trabajar en lo que ocurre, cómo dar respuesta, cómo mitigar esos riesgos, ¿no? Y cómo hacer menos vulnerable a las personas. Y además, después de que se materialice el riesgo, tiene que dar respuesta a lo que ha ocurrido, ¿vale? Y en eso es donde principalmente juegan un papel fundamental todos los trabajadores públicos de una administración. Es decir, cuando declaramos una situación preventiva o una situación de alerta o estamos en estos episodios de FMA, pues el trabajador público en muchos casos no debería de pensar o preguntar, ¿no? ¿Nos quedamos hoy en casa o no? Sino ¿en qué te puedo ayudar, ¿no? O ¿en qué puedo servirte para poder dar una respuesta más adecuada a la población? Porque al final somos todos servidores públicos. Como tienen ahí, saben, hay unos planes territoriales. Con la visita al Papa ustedes escucharon seguramente la activación del Plateca, que es el plan territorial de Gobierno de Canarias, que ahora mismo está en revisión porque se tiene que adaptar a la nueva norma básica. De ese plan territorial, pues después que hace el plan director, pues se desgranan o se tienen que elaborar los planes insulares y los planes municipales. Hoy por hoy en Canarias todos los municipios tienen que tener sus planes de emergencia municipal, todas las islas sus planes insulares y el Gobierno de Canarias tiene su plan territorial. Que tengamos la obligación de tener esos planes municipales no choca con la obligatoriedad o no de ejercer las competencias en materia de protección civil, que saben que la ley de bases establece en función del número de habitantes quiénes son los municipios que tienen esa obligación legal de ejercer esas competencias y cuáles no. Pero sí nos obliga a todos esa necesidad y esa obligación de tener planes territoriales a tener planificada una respuesta a nuestro nivel. La respuesta que pueda dar un municipio como Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife o Adeje puede ser muy diferente a la que puede dar pues La Matanza, Vilaflor o La Victoria, ¿no? Eso es evidente. Pero esos planes territoriales, esa respuesta,
municipal estará adaptada a sus capacidades de respuesta. Después hay una serie de planes especiales que están en base a unas directrices básicas, como tienen ahí, y bueno, los más famosos, de los que ustedes escuchan hablar mucho, pues está el PVOLCA, está el Plan de Fenómenos Meteorológicos Adversos, el PEFMA, está el INFOCA, que es el Plan de Incendios Forestales, etcétera, ¿no? Todos estos planes, pues periódicamente y cada vez más se activan de manera preventiva porque nos ayudan a tomar decisiones. Antes Francisco hablaba de la necesidad de que estuvieran planes, entiendo yo, planes de protección civil activos para poder activar herramientas administrativas para conseguir agilizar los procedimientos de contratación. Los planes de protección civil a nosotros nos permiten adoptar un montón de medidas que pueden ir desde restringir, entre comillas, pues acceso a determinadas zonas, restringir la libre circulación de personas por determinados espacios que consideramos de riesgo e incluso suspender determinadas actividades públicas y privadas con el fin de garantizar la seguridad de las personas. Y esto lo hacemos gracias y al amparo de los planes de protección civil. Bueno, las estructuras organizativas de todos los planes es idéntica, ¿vale? Esto es como está configurado el Plateca de 2015, que es en su última revisión. Ahí ustedes ven que la estructura organizativa pues tiene una base, que es un comité asesor, hay una dirección del Plateca, hay una dirección técnica, hay unos centros de coordinación, que es esos que pone ahí con las siglas de SECOE, SECOPIN y SECOPALES, y después hay unos grupos de acción donde no solo participan los habituales en situaciones de emergencia, que son los cuerpos de fuerza de seguridad, las policías locales, los bomberos y demás, el Servicio de Urgencias Canario y demás, sino que además de esos grupos de acción también participan otros trabajadores públicos, que principalmente durante una emergencia están muy vinculados a trabajadores sociales, veterinarios, ¿de acuerdo? Psicólogos, y también una parte importante que tiene con los servicios de contratación, porque repito, durante una emergencia somos unos demandantes absolutos de recursos y de materiales, ¿vale? Que no hemos previsto tener y que por lo tanto durante esa situación de emergencia pues notamos la carencia. Bueno, el Plateca de 2000 creo que va a ser el 2026, espero que se apruebe este año. Establece una estructura organizativa que es esa que tienen ahí, que se parece mucho a la de 2015, con algunos cambios, introduce algunos elementos que hoy por hoy ya son utilizados, ¿no? Expresamente habla de un comité científico, de acuerdo, que hoy por hoy en muchos planes especiales, como por ejemplo el PVOLCA existe, pues le da traslado a la generalidad de los planes. Todos los planes deben tener vinculado ese comité científico que nos ayuda a la toma de decisiones. Bueno, igual hay un comité asesor, hay también un grupo destinado a dar información a familiares y vecinos, ¿no? Que hoy por hoy ocurre, pero que no tenía un traslado a la planificación, ¿vale? Y después los grupos de acción pues se reubican. Todos los planes de protección civil tienen la misma estructura base, absolutamente todo. Después, cada plan, sobre todo los planes especiales, se subdividen un poco más por la especialidad o la especificación frente a determinados riesgos, pero todos tienen una misma base organizativa que es esta. Si yo les preguntara a ustedes, yo no sé, ustedes me imagino todos pertenecen o casi todos a administraciones locales, no sé si a, cabildos y ayuntamientos, me imagino que habrá gente del gobierno de Canarias, pero si yo les hablara en sus administraciones locales, les preguntara por quién ejerce la figura de la dirección técnica de su plan de emergencia municipal, probablemente no tengan ni idea. Pero probablemente no tengan idea ni la propia administración de quién es su director técnico, ¿no? Sino, bueno, esto está ahí, ¿vale? Está en el plan, no sé qué, pero actuamos, participamos, todo el mundo trabaja, pero realmente no existe esa figura técnica que ejerza esas funciones, ¿no? Que son importantes. Pues así ocurre pues con prácticamente todo, ¿no? Salvo en administraciones locales que tengan una organización muy buena, al final, pues bueno, los servicios trabajan de aquella manera y a su manera. Bueno, cuando hablamos del personal, del papel del personal público en las situaciones de catástrofe, evidentemente, como se habló en las exposiciones de antes y seguramente en las de ayer, tenemos la necesidad de hablar del antes, del durante y del después. Esto cada vez más es una realidad. O sea, nosotros no podemos hablar ya de la respuesta reactiva, que nuestro sistema hasta hace muy poquito
actuaba de manera reactiva, ocurría la situación de emergencia, dábamos una respuesta y bueno, y después ya veríamos cómo salíamos de ello, sino que el sistema hoy por hoy se prepara, actúa cuando se materializa el riesgo y posteriormente pues tiene que dar una respuesta a la población, ¿vale? Porque en las grandes situaciones de emergencia esto se ve. O sea, hoy por hoy la respuesta que nosotros somos capaces de dar a las situaciones habituales de lluvias intensas, de viento y demás, pues las damos sin mayor problema. Podemos dar una respuesta como administración muy sencilla. Los servicios de emergencia están acostumbrados a trabajar en este tipo de situaciones. No hay nada extraordinario. El problema lo tenemos cuando tenemos situaciones de emergencia que realmente nos sacan de esa posición a lo mejor de cómoda que tenemos de respuesta, ¿no? Cuando tenemos incendios forestales que ocupan grandes superficies, que entran en las zonas de interfaz, que afectan a un gran número de viviendas, que destruyen bienes, que ponen en una posición muy complicada a los servicios esenciales, a los servicios básicos, o cuando tenemos esa erupción volcánica, bueno, que nos deja en jaque una isla, ¿no? La Palma fue dura, muy dura. Pues imagínense lo que puede ser Tenerife, ¿no? Nosotros en La Palma evacuamos, creo que fueron 6.000 personas. 6.000 personas en Tenerife los tenemos prácticamente en cualquier barrio de cualquier municipio más o menos grande, ¿no? Imagínense ustedes el daño y la afección a infraestructuras viarias y demás. Bueno, ahí les voy a dejar un vídeo que va a ir evolucionando, que es la erupción de La Palma. Para hablarles, bueno, de los diferentes, algunos, porque repito, es imposible hablar en tan poco tiempo de todo, algunos de los servicios de las áreas que participan del sistema antes, durante o después, ¿no? De los que nosotros en materia de protección civil tiramos más rápidamente y acudimos a ellos, ¿no? Los servicios sociales hoy por hoy son fundamentales. Ya en Tenerife se está haciendo un trabajo de análisis de personas vulnerables, personas que puedan estar encamadas, que tengan algún tipo de necesidad especial, sobre todo en las zonas de mayor probabilidad de riesgo volcánico. Esto lo deberíamos de tener claro todos los municipios, nuestros servicios sociales tener identificadas a todas estas personas, porque a la hora de desarrollar una evacuación repentina, pues es muy sencillo. Si tenemos esa información y sabemos qué medios y recursos tenemos que utilizar para canalizar, por ejemplo, una evacuación. Son importantes los servicios sociales para la gestión de los albergues de emergencia. Los albergues de emergencia no son una cosa de Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? Es que el personal público, nuestros servicios sociales son partícipes de esto, ¿no? Porque conocen al vecino, porque conocen las necesidades de la gran mayoría de los vecinos y porque le tenemos que dar una respuesta posterior, que puede ser a corto plazo, puede ser habitacional, por ejemplo, a largo plazo. Otras áreas como las oficinas técnicas, que deben de tener evaluados cuáles son los puntos críticos, nuestras infraestructuras que se pudieran ver afectadas, las edificaciones que están en riesgo y en las que puede haber gente viviendo, cuáles son nuestras infraestructuras municipales que consideramos críticas, como es la ocupación de cauces de barrancos. Ya no hablo ni siquiera de la ordenación del territorio, que eso iría para largo, ¿no? Pero esa evaluación inicial nos sirve a nosotros para adoptar medidas preventivas. Nosotros, por ejemplo, en Candelaria, en los fenómenos costeros de hace, creo que fueron prácticamente 2 años, se nos cayeron 3 viviendas abajo. 3 viviendas abajo. Que no es poco. ¿Vale? Entonces, bueno, hoy por hoy, pues ya sabemos cuáles son las viviendas que están muy expuestas a este fenómeno costero, porque se ha hecho un trabajo, evidentemente pasó esto, digo, algo tenemos que hacer. Sabemos cuáles son esas viviendas que están altamente expuestas a los fenómenos costeros y nos permite adoptar medidas preventivas concretas con esos vecinos cuando tenemos situaciones de aviso meteorológico por fenómenos costeros en Candelaria. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Garachico con sus inundaciones. ¿Vale? Las áreas de obras y servicios, los servicios municipales que se encargan del mantenimiento, saneamiento y demás, o dependen de ellos los servicios públicos básicos y esenciales de iluminación, agua y demás. Los servicios de carreteras insulares y aquellos municipios que tengan también, pues igual con el mantenimiento de las vías es importante, sobre todo en aquellos núcleos de población donde las vías de evacuación pues son prácticamente únicas, ¿no? Si esas vías no las tenemos acondicionadas o tenemos garantizado una respuesta, una alternativa, en una situación de evacuación lo vamos a tener complicado, sobre todo si se ve afectado esas vías. Los servicios de sanidad, hoy por hoy el Plateca incluye, por ejemplo, un plan de evacuación y albergue animal,
¿de acuerdo? ¿Qué hacemos con esos animales? Pues ya eso está planificado y está protocolizado. Cuando hablamos del durante, pues estábamos hablando de la materialización de la emergencia y bueno, y la actuación directa de los servicios sociales en la gestión de los albergues, en la gestión de esas personas, soluciones habitacionales, como les decía antes. Las oficinas técnicas están evaluando los edificios que están viéndose afectados, infraestructuras que se están viendo afectadas, zonas que pueden ser peligrosas y que tengamos que cerrar al público. Los servicios de carretera cerrarán aquellas vías que se están viendo afectados. O sea, es un montón de recursos y de personal público que realmente no es el interviniente puro y duro que conocemos todo, pero que tenemos que de alguna u otra manera tirar de ellos para dar una respuesta. Y el después, que tiene que ver prácticamente o fundamentalmente con la recuperación, pues es donde principalmente trabaja el resto del sector público, que no seamos policías, bomberos, servicios de protección civil. Porque el resto de esa respuesta la van a dar esos servicios públicos. O sea, a mí no me va a llegar un vecino en protección civil para decirme, oye, ¿qué pasa con mi casa que no puedo entrar a vivir en ella? ¿No? Eso va a recurrir a los servicios sociales y por lo tanto los servicios sociales van a tener que dar esa respuesta. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuanto más coordinada y protocolizada está esa respuesta a post, pues muchísima mejor será la respuesta al vecino, evidentemente, pero si nosotros tenemos preparado con antelación cuáles son las medidas de mitigación y de respuesta frente a la amenaza, pues evidentemente menor va a ser el daño. Además de esto, pues bueno, podríamos hablar de un montón de cosas, yo creo que ya cumplo el tiempo, pero bueno, hay muchas áreas de la administración pública que deberían de estar participando ya en el sistema, ¿no? No solo ya desde la educación, que siempre hablamos cada vez que tenemos una situación de emergencia. En los colegios deberíamos dar esto. Pues bueno, pues en los currículum de los escolares deberían de darse ya formación. Nuestro Servicio Canario de Salud debería estar preparado o estar preparándose para dar una respuesta a gran escala de atención a personas, ¿vale? Somos capaces de dar respuesta en servicio de ambulancia y respuesta hospitalaria si tuviéramos un accidente aéreo con 200 afectados. Pues complicado lo veo, ¿no? Y si no entrenamos esto y no nos preparamos para ello, pues difícil es. Pues así con el resto de administración. Y como les decía, aparte de la administración pública pura y dura, pues existen otros servicios encabezados por empresas públicas, por colegios oficiales que participan hoy por hoy del sistema público de protección civil y que si no fuera por ello, difícilmente damos una respuesta de calidad, ¿no? al ciudadano. Vale, termino ya porque el tiempo se nos iba y estábamos ya muy ajustados. Así que nada, muchísimas gracias por su atención.